así. El vaso sí lo dijo. Bueno, pues como les decía, este va a ser el tercer museo egipcio de España. Primero, Museo Arqueológico Nacional, un museo de 1800 y largo. Segundo, Fundación Arqueológica Clos, que ya nos dirá Luis desde qué fecha es. Y el tercero va a ser este. Nos hubiera gustado tenerlo inaugurado para este encuentro, pero ha sido imposible. Ustedes han visto las grúas en la calle, los pintores, el aire acondicionado se acabó hace poco, la seguridad, que es muy importante, va un poco retrasada, las lunas de seguridad en las vitrinas, y para montar un museo es realmente caro, y entonces pues lo estamos haciendo poco a poco. Y yo creo que si tenemos suerte, pues para finales de año, quizás noviembre, diciembre, pues lo podremos acabar y será pues un aliciente más para la ciudad de Melilla. Hoy es el primer día de este 16º encuentro de egiptología, evento organizado anualmente por la Fundación Gaselec y que abre sus puertas a eruditos de la egiptología en España, en un intento de acercar a los melillenses esta fascinante cultura. La Fundación Gaselec viene organizando desde el año 2004 estos encuentros, abordando a través de conferencias muy didácticas y otros actos la historia, vida cotidiana, las costumbres en el antiguo Egipto, a la vez que acerca a los ciudadanos la labor científica de los egiptólogos españoles.
Este año damos un giro de 180 grados en nuestra labor divulgativa y contaremos con la inestimable presencia de 3 egiptólogos españoles que nos presentarán y darán a conocer los museos en los que trabajan. Hoy es el Museo Egipcio de Barcelona, mañana el de Madrid y el viernes será la momificación en el Antiguo Egipto. Todas las conferencias las podrán seguir ustedes en esta sala de exposiciones y por segunda vez, para todos los interesados en las conferencias y que no puedan asistir, las pueden seguir en directo desde nuestro canal de YouTube. La conferencia de hoy miércoles la impartirá Luis Manuel González Ortega y versará sobre el Museo Egipcio de Barcelona, un legado faraónico en el corazón de la ciudad condal. La de mañana jueves la impartirá Carmen Pérez Díaz y versará sobre la colección egipcia del Museo Arqueológico Nacional, historia, montaje museográfico y estudio radiológico de las momias. Y la de pasado mañana viernes la impartirá Albert Isidro Llorens y versará sobre la momificación en el Antiguo Egipto, yacimientos y museos. Al finalizar la conferencia de hoy miércoles, les presentaremos algunos de los trabajos realizados por Juan Pinto durante su estancia en Egipto como becario de la 7ª convocatoria de beca arqueológica del año 2018 y que se incorporó al equipo de trabajo dirigido por el doctor José Ramón Pérez Acino en la ciudad de Luxor. Y aunque ya está cerrada la inscripción, hacer mención a los talleres infantiles del pasado sábado y del próximo sábado, día 18 de mayo, que reúne una veintena de niños ávidos de conocer algo de Egipto jugando. Aunque aquí ponía que estaba cerrado, no está cerrado porque me he enterado que un niño ha podido entrar y pueden entrar más niños, ¿eh? La conferencia inaugural de este 17º encuentro de egiptología la impartirá, como he dicho antes, Luis Manuel González Ortega. Es arqueólogo, egiptólogo, conservador del Museo Egipcio de Barcelona. Ha sido comisario de más de una docena de muestras y exposiciones organizadas por el Museo Egipcio de Barcelona, autor de numerosas publicaciones y ha participado en los proyectos arqueológicos de Heraclópolis Magna, Oxirrinco, Meidún, Jebel Barka en Sudán y actualmente la misión dirigida por la Fundación Arqueológica CLOS y la Universidad de Tübingen en Sharuna. Toda una eminencia de la egiptología española que tenemos la oportunidad de disfrutar en Melilla a través de esta conferencia. Le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Luis, muchas gracias. Bien. ¿Qué tal por Melilla? Bien, muchas gracias. No me queda más que agradecer a Gustavo Cabanillas y a todo su equipo. Primero, el haber contado con nosotros, con el museo, la entidad a la que representa, y ofrecernos pues, esta oportunidad pues, de seguir dándonos a conocer lo que hacemos, lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. De hecho, el Museo Egipcio de Barcelona y Fundación Arqueológica CLOS, una entidad muy próxima, por origen, es una entidad privada, es una entidad que se dedica a la difusión del conocimiento del Antiguo Egipto y es muy próxima pues, a lo que Gustavo lleva haciendo durante mucho tiempo aquí en esta ciudad. Tenemos puntos en común, puntos que nos hermanan y no que me queda más que desearos pues, con esta nueva etapa, con este empuje, la creación pues, del museo y demás, pues la mejor suerte que os vaya pues, también como nos ha ido a nosotros. Muchas gracias, pero tened en cuenta que dentro de 3 o 4 años lo mismo somos el segundo museo egipcio y nosotros el tercero. Ya correremos, ya le diré al señor Clos, que es el presidente y el fundador, que espabile y que vaya comprando más piezas. Bueno, pues esperamos que nos cuentes lo que nos quieras contar de tu fundación y del museo y que disfruten de la conferencia. Me has dicho, la ciudad me parece preciosa, es la primera vez que visito Melilla, me he dado una vuelta esta mañana por los fortines, en fin, lo suficiente como para comprometerme a conocerla con mi mujer, si es posible, y algún niño si me quiere acompañar, nos quiere acompañar a conocerla más a fondo en un futuro. Felicidades a todos. Y lo más importante, ¿y los pinchitos cómo estaban? Los pinchitos, pues bueno, casi un poco más y no llego a la conferencia. Casi este mediodía. Bueno,
Bien, me toca hablaros del Museo Egipcio de Barcelona. De hecho, este año conmemoramos el 25 aniversario de su creación. Y bien, es difícil pues, hacer un balance global. Yo voy a explicar pues, qué es el museo. De hecho, museo y fundación, la Fundación Arqueológica Clos es la entidad cuyo elemento más importante es el museo, es la colección de arte faraónico que se exhibe en ella, pero la fundación desarrolla pues una multitud de un montón de actividades que tienen como cometido el fomentar el conocimiento y la difusión del conocimiento de las culturas del mundo antiguo, pero especialmente el antiguo Egipto. Vamos a ver pues, toda una serie de actividades, de acciones, de elementos que explican un poco cómo funcionamos, qué hacemos para hacernos una idea. Y luego ya nos centraremos en lo que es propiamente el museo, las colecciones y la distribución en el espacio museográfico y destacando pues, los principales elementos que la componen. De hecho, la colección está formada actualmente, estamos llegando a los 1.200 objetos, vamos a ver pues, una pequeña parte, eso sí, los más importantes que la forman. Antes de... hay que hablar, ya lo he hecho anteriormente, pues, del personaje a quien debemos, pues esta que denominamos aventura cultural, que fue pues, el nacimiento, la creación del año 92. El señor Jordi Clos Llombart es empresario, se dedica al mundo de la hostelería, tiene hoteles en el grupo hotelero que él, de su propiedad y que él dirige, tiene... establecimientos, ha dedicado a coleccionar hoteles también, siempre lo decimos. Tiene hoteles en Barcelona, en Madrid, en Londres y en París. Ya desde muy joven tenía pues, una atracción enorme por un impulso cultural enorme que le llevó pues, a ir coleccionando piezas, sobre todo, ir comprando objetos, libros, elementos. Pues, claro, era jovencito, no tenía las mismas posibilidades económicas que en los tiempos que en tiempos posteriores, pero inició ya pues ese camino para llegar a lo que se ha convertido en la actualidad. En el año 1992 crea la Fundación Arqueológica Clos y en el 94 se inaugura lo que fue la primera sede del Museo Egipcio de Barcelona. Primera sede que se nos quedó pequeña, inauguramos este museo con unas 300 obras aproximadamente, y en el año 2000, dado el crecimiento y dado pues, el éxito del museo, pues se tuvo que inaugurar una nueva sede en el lugar que se encuentra actualmente y que ya se nos ha quedado pequeña también, ¿vale? He comentado eso, la misión de la Fundación, contribuir a la difusión del conocimiento y el estudio de las civilizaciones antiguas, especialmente Egipto, sobre todo llegando a todo tipo de público, pero especialmente al público infantil y juvenil. Apostamos por esa cantera, por esos chavales, chavalas que tienen ese interés por el antiguo Egipto y que, pues, claro, comparando con uno mismo, cuando era pequeño, pues no había manera, en el colegio prácticamente no tocaba el antiguo Egipto y no había, pues, por supuesto, ni museos ni exposiciones organizadas por entidades como la Caixa, que son las más renombradas de las que podemos visitar, para cubrir esa necesidad. Hay que hablar de ese interés universal por el antiguo Egipto, que no es patrimonio, un patrimonio porque es un sentimiento y una atracción que se ha sentido a lo largo de toda la historia, por diversos tipos de público. Cuestiones de funcionamiento. La Fundación tiene un club de amigos, una especie de socios, de miembros del club, nosotros llamamos miembros del club. Reciben un programa de conferencias prácticamente, reciben, quitando por los meses de verano, tienen derecho a previo pago de una cuota de prácticamente una actividad a la semana a lo largo de todo el año. Conferencias sobre diversos temas que un poco tienen un programa específico que llega en exclusiva a estos miembros del club. Visitas culturales, en fin, actividades dedicadas por este club de amigos senior que recientemente hemos complementado con un club junior.
hemos decidido que para fomentar, hacer socios también, hacer estos carnets y estos pasaportes infantiles para que los chavales, de hecho, obtienen título de guía. Hay que ver a los críos cuando vienen con los abuelos, vienen con los padres o con amigos a hacer de guías por el museo. Han sido previamente instruidos, se lo pasan pipa. Y es una realmente admirable. Entre las actividades que realizamos, formación. Formación son programas de estudios, hay cursos, seminarios, conferencias de mayor o menor duración. La culminación de todos estos cursos, seminarios fue lo que funcionó durante 5 promociones. Ahora está un poco de capa caída la situación, se ha agotado un poquito el mercado de este producto tan especial del cual Escuela de Egiptología realizamos 5 promociones, desde el año 2001 hasta el año 2009. Un poco con la crisis económica del país pues, coincidió pues, que la gente pues, dejó de viajar, de estudiar, de comprarse coches, y eso lo notamos también a nivel de Escuela de Egiptología, que era un producto donde a lo largo de 2 niveles, diploma y máster privado en Egiptología, que bueno, la gente, el público, los alumnos que teníamos, era gente pues, que ya de una cierta edad, con la vida resuelta y que habían querido estudiar algo sobre Egipto durante toda su vida y no habían podido. Y ese era el momento adecuado, es un producto que estaba realizado a la medida pues de esta necesidad de saber de Egipto. Normalmente motivado muy mucho por viajar a Egipto y venir con esas ganas de aprender más. De hecho, el que se haya podido viajar a Egipto de una manera regular, continua, ha hecho que se despierten muchas pasiones por el impacto que supone. Egipto sigue impresionando después de una visita al país, gusta generalmente y a la vez despierta pues, esa necesidad del viajero de seguir aprendiendo más sobre este país. Producto único, llamamos el campus arqueológico. Esto es una masía situada a 20 kilómetros de Barcelona, y en esta masía, en los terrenos, esta casa de campo, hicimos la reproducción de varios yacimientos egipcios en los cuales están perfectamente habilitados para ejercitar la práctica, el aprendizaje de la tarea del arqueólogo. Está adecuado a todo tipo de nivel, desde niños pequeños vienen allí, lo único que hacen es sacar tierra y rellenar una ficha, hasta alumnos de posgrado que vienen, encuentran los objetos, copian los jeroglíficos, los traducen y realizan un informe de excavación así de gordo. Los ámbitos son estos. Hay ámbitos con enterramientos de época predinástica, con época anterior a los faraones. Este es espectacular, es una tumba con 3 cámaras, aquí solo hay una de las 3, marido y mujer, con títulos, conocemos los nombres, los títulos, los grados de parentesco, hay objetos asociados a los cargos, son réplicas muy logradas, muy bien hechas, y para ello, para llegar aquí, para hacer estas fichas, estos chavales que hay aquí han tenido que vaciar, en este caso, por 6 metros cúbicos de tierra. En una hora, en poco más de una hora. O sea, se lo pasan, vamos, y esto, pues, una réplica también de una tumba egipcia de las más conocidas, la tumba de Senetjem, que la utilizamos ya a otro nivel para explicar, ya no para excavar, sino para explicar cuestiones relacionadas con los dioses, con los textos jeroglíficos, con el mundo funerario y demás. La Fundación Arqueológica también ha organizado, como vemos aquí, desde el año 1992, misiones arqueológicas en Egipto y en Sudán. Vemos aquí pues, Oxirrinco, Jebel Barkal en Sudán y Meidum en Egipto, y actualmente desde el año 2006 estamos trabajando en un yacimiento del Egipto Medio, 180 kilómetros al sur del Cairo, que se llama Sharuna, en colaboración con la Universidad de Tübingen. El equipo, delante de una de las tumbas del reino antiguo, de la época de las pirámides, que se encuentra en este yacimiento, y algunas imágenes pues, he elegido esta por ser la que está en activo, la que está en curso actualmente. Parte del equipo, es una zona de cementerio donde aparecen tumbas del reino antiguo y tumbas de época tolemaica, de la época de Cleopatra y los griegos en Egipto, donde aparecen sarcófagos en piedra, un montón de esas cosas. Luego, en otro sector, un año, pues encontramos un depósito de momias de animales sagrados formado por más de 500 animales momificados. Son momias de halcón, mayoritariamente, que eran momificados y eran entregados como objetos votivos, como exvotos de
los fieles al dios Horus, en este caso, en los diferentes templos de Egipto. Publicaciones, una muestra pues, de las publicaciones que hemos ido haciendo, algunas vinculadas, joyas, Tutankamón, Damas del Nilo, estas de arriba, a exposiciones que ha organizado, hablaremos de ellas después también, brevemente, el museo, obras de egiptólogos pues, que han sido pues, premiados pues, con una beca, con una ayuda para publicar trabajos de historia militar, damas aladas, esta de aquí es una exposición, trabajos arqueológicos, nuestra excavación en Sudán en busca de los faraones negros, los libros en los que nuestro presidente fundador explica su vida en dos partes, como empresario y como egiptólogo, en fin, y publicaciones. De hecho, hay que decir que la cadena Derby, que es la que preside Jordi Clos, además de la colección egipcia, dispone de 7 colecciones temáticas, colección de mosaicos romanos, colección de arte precolombino, de arte asiático, de obras de Papúa Nueva Guinea, arte africano, arte contemporáneo, en fin. Y la filosofía de esta cadena de hoteleras es utilizar los hoteles como lugares de exposición de estas colecciones, en salas comunes, en espacios comunes dentro del hotel o en espacios privados, hasta dentro de las habitaciones puedes encontrarte una urna con una obra de una de estas culturas. Les recomiendo, si van a Madrid, Hotel Villarreal, Hotel Urban, pueden pedir permiso allí o entrar al hall, visitar y verán pues, mosaicos romanos colgados de las paredes o tótem de Papúa Nueva Guinea y en el patio principal del DED. La Fundación tiene también agencia de viajes, Arqueotravel. Hemos realizado, claro, problemas que últimamente hacíamos viajes a Libia, Siria y Egipto, en países que no se pueden pisar ya. Egipto todavía se puede ir pisando, pero Libia y Siria, que era un destino, además de Siria, sentimos particularmente pues, un destino que la gente volvía encantadísima. A Libia se podía, pre-Gaddafi, todavía con Gaddafi en el poder, se podía ir yendo, pero bueno, actualmente no hay quien pueda ir por allí. Notamos, evidentemente, pues todo el impacto de la primavera árabe y Egipto, pues a ver, de estar moviendo más de 400 personas, más de 400 expedicionarios a Egipto con viajes nuestros, desde el año 2011 ahora, pues el año que más han ido 40 o 50, como mucho, y hay años que nos hemos quedado a cero. Por tanto, Arqueotravel es una manera de dar a conocer, van acompañados de especialistas. Teníamos este barco, lo que llamamos el producto estrella, este barco escuela, que era un crucero por el Nilo, en un barco que utilizábamos en exclusiva para nuestros grupos. Antes de empezar las campañas de verano, preparábamos el barco, lo adecentábamos un poco de pintura, pues, en fin, poco lo hacías un poquito tuyo, y era un barco utilizado en exclusiva por nuestros expedicionarios. Tenía pues, eso, una cierta disponibilidad de horarios, de salidas, de llegadas, podías apurar y optimizar mejor las visitas en todo Egipto. Hablo del museo, de lo que es estrictamente museo, empezando, hemos hablado pues, de fundación, actividades diversas, de todo tipo. Hablamos de museo, en cuanto a la colección y las actividades relacionadas más directamente con lo que es la colección. He comentado anteriormente, nos centramos sobre todo en la promoción, de hecho, pues de los poquitos que somos en plantilla, hay una compañera que se dedica exclusivamente a visitar escuelas, colegios, escuelas, para vender pues, ese producto, esa visita al museo, esa visita más taller, que en principio pues, es lo que nos está funcionando en la época de crisis, donde bajó lo de la Escuela de Egiptología, bajaron los viajes, lo único que no bajó fueron las visitas escolares. Ha sido el público más fiel, el ámbito más fiel a lo largo pues, de esta etapa crítica que hemos pasado, sobre todo pues, a comienzos a partir de del 2010, los primeros años. Visitas en los que los niños hacen visita al museo y lo complementan normalmente con un taller de momificación o taller de escritura jeroglífica o taller del faraón, aquí disfrazado con la corona, la Peshenti, la poderosa, la doble corona, la roja y blanca del faraón del Alto Egipto, y últimamente pues hemos incorporado pues, las noches en el museo, llevados por estas películas de noche en el museo, pues también pensamos, ¿por qué no? Un poco con reticencia por parte del señor,
cuidado a ver qué hacen esos niños por ahí sueltos toda la noche, en fin. Una actividad que ha triunfado. De hecho, pues comentan las monitoras de aquí, las monitoras que se quedan a dormir con ellas, dicen, no, al principio vienen todos envalentonados y todo desafiantes, pero luego cuando apagas las luces con la momia por allí y tal, vienen todos y dicen, bueno, me puedo acostar aquí al lado, es que por allí hace un poco de frío, en fin, dice, amanecen pues, con los niños amontonados con esa impresión, ¿no?, que les causa por la proximidad de la momia. Visitas nocturnas hemos realizado por degustaciones de menús, de banquetes inspirados en el Antiguo Egipto, visitas teatralizadas, este de aquí es Marco Antonio, en una visita que organizamos en torno, aparecía nuestra Cleopatra también, por supuesto, y Marco Antonio, era una visita donde se explicaban pues, las piezas egipcias de esa época, de época romana. Exposiciones temporales se organizan también en el museo, de hecho la exposición permanente la dejo para el final, tenemos un espacio reservado para exposiciones temporales donde pues, prácticamente hacía recuento. Esta tarde hemos salido una por año, hemos realizado más de 20 exposiciones temporales en nuestra sede, para ser una entidad de pequeño formato, con poco personal, el ritmo que nos hemos marcado y que hemos acabado cumpliendo es tremendo. Tanto exposiciones temporales vinculadas a Egipto, parábolas divinas, la momia de oro, damas del Nilo, mujeres del Nilo, joyas de faraones. Esta de aquí fue espectacular, la hicimos en colaboración con la que es la segunda colección más importante del mundo, que es el Museo Egipcio de Turín. Vais a Turín, visitar, además es un museo que nos hermana el hecho de que es un museo monográfico, únicamente dedicado al Antiguo Egipto. No es como el British, el Louvre, que tienen otras colecciones, es museo monográfico. Y la segunda, gente se extraña, de, ¿cómo que esta segunda colección después del Museo Egipcio del Cairo, la más importante del mundo? Nos cedieron 25 sarcófagos espectaculares, procedentes todos de la tumba de un príncipe, de un hijo de Ramsés III, que fue reocupada 300 años después y se convirtió en tumba colectiva de un gremio que se dedicaba al cultivo de las flores de loto en el templo de Amón, para obtener productos, sustancias aromáticas, vamos a dejarlo aquí. Y eligieron y adquirieron el derecho de uso de esa tumba para convertirlo en tumba colectiva. Una exposición espectacular, de lo mejor que hemos hecho. Últimamente, estas son las 3 exposiciones que creamos exposiciones de pequeño formato: Osiris, animales sagrados del Antiguo Egipto, y Pasión por el Antiguo Egipto. Son exposiciones que tienen como objetivo básico el seleccionar objetos de la colección que tienen un denominador común, en este caso figuras o obras relacionadas con Osiris, animales sagrados, y explicarlos de una manera que no nos permite la exposición permanente. La exposición permanente, estas piezas que se seleccionan para animales se encuentran dispersas por todo el museo. Lo que hacemos es juntarlas y hablar de esas piezas bajo un mismo aspecto, bajo un tema que engloba animales, Osiris, y esta de aquí es muy curiosa. Esta es Pasión por el Egipto faraónico. Hicimos selección de todas las piezas del museo de las cuales conocemos algo sobre su pasado antes de llegar a nuestras manos. Hay piezas que sabemos a quién perteneció, que pertenecieron a 3 o 4 propietarios antes de ser adquiridas por nosotros. Piezas que pertenecieron pues, desde judíos que tuvieron que salir de Europa por patas y que luego prosperaron en Estados Unidos, a generales del ejército alemán en época nazi, actores, médicos, en fin, con una dispersión geográfica de todo el mundo. Entonces explicamos en esa exposición, lo digo porque está todavía en activo, todavía la cerraremos, pues no sé, cuando haga la otra, cuando me dé tiempo a hacer la siguiente, y se puede visitar todavía. Y es un tratamiento curioso, esas historias que nos llevan estas piezas a personajes que no hacen más que demostrar pues, esa atracción, esa afición y esa importancia que ha tenido el Egipto faraónico a nivel cultural, donde gente de todo tipo pues, se ha sentido atraído y ha acabado pues eso, gestando colecciones de mayor o menor importancia, pero en definitiva alcanzando pues, ese objetivo
Exposiciones temporales que se organizan en la sede y luego tenemos también exposiciones itinerantes, son selecciones de esta de Tutankamón, que era la que visitó Melilla en el año 2004, acompañada pues son imágenes, son una selección de 65 cuadros que explican lo que fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, acompañadas de un grupo de objetos variables relacionados con arqueología funeraria egipcia. Egipto en busca de la eternidad, una exposición general, y Dioses de Egipto es la última pues, que hemos creado con este espíritu pues, de sacar las piezas del Museo de Barcelona y llevarlas pues, a lugares que no disponen pues, de estas de una estructura de este tipo. Biblioteca también, desde el punto de vista patrimonial, es un complemento perfecto de la colección de piezas egipcias. La biblioteca está especializada en el Antiguo Egipto y cuenta pues, en la actualidad con más de 11.000 volúmenes, o más de 11.000 obras. Una imagen pues, que muestra el interior de la misma y pongo pues, como obra emblemática de la biblioteca el ejemplar que tenemos de la segunda edición de la descripción del Egipto, los 10 volúmenes de láminas de esta obra que para muchos pues, señala pues, el inicio ¿no? de la egiptología, el nacimiento de la egiptología moderna. O en una subasta donde adquirimos un libro, pues en medio del libro apareció, que no sé qué hacía allí, nadie se lo ha explicado todavía, una carta dirigida por Hipólito Rossellini, el padre de la egiptología italiana, al que fue su maestro, otro personaje conocido, Jean-François Champollion. La tenemos aquí, fechada en 1826, como documento único. O en los 3 volúmenes que componen la obra La tumba de Tutankamón, firmada por Howard Carter y en la primera de ellas por Meir, dedicada por Howard Carter en 1924 al que sería el primer traductor de su obra al castellano, que fue pues, un exministro de muchas cosas, que era el conde de Jimeno. Carter visitó España en 1924, luego lo volvió a visitar en 1928 y realizó pues, unas conferencias en Madrid que, en fin, despertaron una expectación sin precedente. Museo propiamente dicho, tenemos una imagen general pues, de lo que son nuestras instalaciones, el tipo de vitrina que utilizamos y demás, y voy a hablar pues, de eso, En primer lugar, siempre preguntan, oye, ¿estas piezas de dónde salen? Estas piezas, lo que es el crecimiento y la vida de la colección, básicamente consiste en la compra de estas obras en subastas públicas internacionales. Tenemos aquí pues, eso, catálogos de subastas de Christie's, de Sotheby's, que ponen a subasta piezas egipcias, y el señor Jordi Clos pues, ha sido cliente asiduo de estas casas de subastas, de estas y otras más, que es el lugar pues, de obtención de esas obras. Otra fuente de obtención son ya colecciones privadas que próximas a Barcelona. De hecho, pues hemos conseguido adquirir 3 colecciones privadas de nuestro entorno, de coleccionistas barceloneses, que una vez desaparecido el coleccionista, su familia decide pues, ofrecer al Museo Egipcio, como es el museo de la ciudad, ofrecer esa colección. En este caso, pues el señor Clos nunca ha escatimado esfuerzos en negociar y en que la colección se quede pues, en la que ha sido su sede, la que ha sido su casa, desde la época en que formó. Este es un caso curioso, es el doctor Mariano Cano, que fue a estudiar enfermedades tropicales, a hacer un cursillo de ampliación de enfermedades tropicales al Cairo en los años a finales de los 50, y pues, bueno, dedicó pues, su tiempo a coleccionar pues, piezas egipcias, que son las que tenemos aquí al completo. Bueno, tenemos tiempo, bebo un vasito de agua. Perdón. Bien.
Tenemos en pantalla un poco lo que es la estructura de funcionamiento del museo, la distribución museográfica de la colección. La colección pues, se podía haber ordenado de muchas otras maneras. Elegimos esta, tenemos por la planta principal, la zona de acceso, primera planta, y segunda planta, la parte superior. Y aquí pues el espacio que dedicamos a las exposiciones temporales, que es la planta inferior. El recorrido, pues, grosso modo, pues sigue el orden de los temas que tenemos aquí apuntados. Faraón y sociedad, artes y oficios, y después de estos dos temas se entra ya en ámbito religioso, comenzando por lo que es el mito de Osiris y la momificación, el culto a los muertos, mundo, la tumba y su contenido, y se cierra pues, el recorrido en la planta superior con un espacio dedicado al culto a los templos y principalmente pues, figuras divinas de diferentes dioses del panteón egipcio. El faraón, esta no es del museo, esto es la he puesto como presentación, una imagen de uno de mis faraones favoritos, el faraón es Nofru, en una estela que se encuentra en la puerta del Museo Egipcio del Cairo, pero que nos da pie, de hecho, pues comenzamos por el discurso hablando pues, del personaje que es el máximo representante, es el jefe de todo, del jefe del ejército, el jefe del líder religioso, el líder jefe de la administración, jefe de la judicatura, el jefe supremo de todos los ámbitos de la vida egipcia y por tanto, pues bueno, decimos empezar. Es un ámbito que a diferencia de la imagen que hemos visto anteriormente, acabamos de reformar, de hecho pues hemos creado pues, un aparador gigante, un escaparate gigante. Hemos eliminado las 15 vitrinas individuales que había aquí que distorsionaban mucho, había muchas esquinas, muchas aristas, la iluminación era exterior, mucha sombra, y lo hemos sustituido por este espacio continuo con iluminación interior, con un tipo de foco extraordinario para este tipo de menesteres. La foto es mala, la foto la he incorporado yo en la charla, tiene que venir un fotógrafo a hacer fotos buenas, la hice deprisa y corriendo antes de venir para incorporarla al PowerPoint, desmerece bastante. Y aquí lo que hemos hecho ha sido ordenar los faraones cronológicamente en esta vitrina. Son piezas que de una manera u otra tienen que ver con un periodo histórico, con un faraón concreto. Voy poniendo ejemplos de los más representativos de este espacio. Tenemos figuras que podemos identificar por retratística pura y dura, con Amenhotep III, con su hijo Amenhotep IV Ajenatón, en este fragmento parietal. Piezas relacionadas con otro de los faraones más conocidos, Ramsés II, lo tenemos aquí. En la fachada del templo de Abu Simbel tenemos 4 estatuas talladas en la roca aquí detrás y piezas que, bueno, una complementa a la otra. Este faraón podría identificarse con Ramsés II o también, vamos a ser honestos, podría identificarse también con su padre Seti I o con su hijo Merneptah, porque hoy día va al Museo del Cairo, ve las momias de los tres y mira el perfil, tienen estructuras craneales muy próximas uno a otro. En fin, Ramsés II en cualquier caso es nuestra opción y pues sin ningún tipo de duda, esta estatua en forma de Osiris, momificado, en forma de estatua de personaje momificado osiriforme, pues tiene pues uno de lo que es el prenomen, el nombre de coronación de este gran faraón, Usermares Setepenre. Nectanebo I, de hecho, por retratística se ha asociado pues, esta cabeza escultural, no tiene nombre. El problema de algunas piezas es que ante la falta de nombre lo que puedes hacer es comparar con otras representaciones que sí tienen el nombre y que por tanto están identificadas y a partir de aquí establecer el paralelo. En este caso, fijaos, esto es una esfinge de las que se encuentra en el Museo del Louvre, creo que tienen las 7 u 8 allí alineadas. Esta es una esfinge, tiene una cara muy similar a la propuesta como identificación de esta pieza de aquí. Ramsés III y incorporamos en esta vitrina, aparte de lo que son representaciones pues, de este tipo estatua, otros objetos que de una manera u otra tienen que ver también con el faraón. Estos
por el tipo de objeto que se trata y el nombre que tienen, sabemos perfectamente, solo pueden proceder de un sitio. Se trata de usheptis, son figuras que se incorporaban a la tumba como sustitutos para echar una mano al difunto cuando iba al más allá y debía cumplir con sus obligaciones. Pues estas figuritas se invocaban y sustituían al difunto y hacían por él los trabajos y las obligaciones que estos tenían. Esto lo incorporan faraones y lo incorporan también a las tumbas personajes privados. Este de aquí pues tiene el nombre inequívocamente de Seti I, este de aquí procede no de Egipto, estos son un ushepti de un faraón de los denominados negros, de esos faraones que formaron la dinastía 25, esos reyes cushitas del sur de Egipto, procedentes de un lugar que había sido tradicionalmente dominado y sometido por los egipcios, que al final dan la vuelta a la tortilla, se van hacia el norte y conquistan el país. Taharqa, eso lo hizo Piangi, y Taharqa pues, es uno de los faraones representantes de esta dinastía, quizá pues el que más obra. De todos modos, estos faraones, a pesar de conquistar Egipto, cuando morían, se volvían a su lugar de origen y sus tumbas las encontramos actualmente en Sudán. Las dos necrópolis, Nuri y Kurru, que son los que corresponden a esta dinastía, allá por la Cuarta Catarata. Senkamanisken, una vez finalizan el dominio de Egipto, los reyes en Nubia, en Kush, siguen utilizando pues signos jeroglíficos, la corona Nemes, en fin, elementos y ornamentos propios del faraón. Y esta es una reciente adquisición que hemos realizado para conmemorar ese 25 aniversario. Pues el señor Clos pues, hizo una compra importante en París y se ha incorporado pues, este vasito de alabastro que no se ve bien, todavía es la foto del catálogo. Está muy baja resolución, pero tiene el nombre de Hatshepsut Maat Carré y hace alusión a la construcción. Son vasos que normalmente se incorporan, se utilizan en depósitos fundacionales de edificios, normalmente templos. Cuando se funda un templo, pues se hace un depósito donde se introduce una serie de objetos con el nombre del faraón, faraona en este caso, que realiza esa construcción. Entonces, este hace alusión, menciona un templo del dios Montu en la ciudad de Armant. Es una ciudad que se encuentra prácticamente tocando con la actual ciudad de Luxor. En fin, una estela que tenemos en el museo, le llamamos, al final, claro, este de aquí es un egiptólogo eminente, el doctor Jan Yoyot, que nos visitó al museo ya hace algunos años, por el año 97, 98, y pues él nos dio pues, la solución. Esta pieza, cuando se enteró que estaba en Barcelona, era una pieza que él había seguido desde hacía muchos años, era una pieza procedente del Delta, y que él estaba convencido de que podría identificarse. Aquí lo que vemos son dos dioses, vemos una mujer, faraón, y un faraón detrás de ella. Pues bien, él llega a la conclusión, utilizando este argumento, que el hecho de que haya una mujer una reina, delante del mismísimo faraón, indica que este personaje tenía que ser un personaje de un rango muy especial. Y él apuntó y apostó porque podría tratarse de esa gran reina de esta época, que fue Cleopatra VII. Doctor Yoyot Dixit. Nosotros pues, le hacemos caso porque además nos conviene, ya que pues, la reina Cleopatra, faraón Cleopatra, se conocen muy poquitas representaciones que se puedan atribuir a la misma. Firmadas muy pocas, solo la que hay detrás del templo de Dandara, en algunas monedas y poca cosa más. Por tanto, una pieza bastante excepcional. Gentes del Nilo, sociedad, el ámbito siguiente, pues está representado por figuras que representan a personajes de diferentes épocas, diferentes categorías sociales, un poco representativos a todos los niveles de la moda, del tipo de indumentaria, tipos de tocados, técnicas escultóricas, personajes anónimos como esta figura, esta mujer moliendo cereal de finales del Reino Antiguo, o personajes conocidos a partir de los textos jeroglíficos que sabemos cómo se llamaron,
llamaron, que esto es lo que tiene un poco pues de glorioso, estos objetos, que no solo es una figura pues, de una mujer o de un hombre, sino que además los textos nos indican cómo se llamaba y a qué se dedicó. Este era inspector del tribunal y se llamaba Idi. Además conocemos el nombre de su madre, que se llamaba Ator. El nombre de la diosa que tenemos allí, en aquellos capiteles que tanto le gustan a Gustavo, tan hermosos. En fin, piezas anónimas, en este caso pues son piezas anónimas representativas pues, de esta época, del Reino Medio, dinastía XIII. Pasamos a la época siguiente, Reino Nuevo, personajes pues, cuyos textos, este era inspector, ¿qué era? Inspector del Tesoro, inspector del Tesoro, este se dedicaba a Hacienda, trabajaba para Hacienda, de la Hacienda del momento, llamado Pentaur, un nombre muy común de la época a la que pertenece, la época de Ramsés II. Piezas de escultura, a ver, un poco aquí no indico los tamaños, estos son piezas son obras por de unos 60 centímetros de altura. Esta de aquí está más chiquitita, una estatua cubo de un personaje llamado Ini. Este personaje llamado Ini tiene un texto aquí lo pone, tiene un texto, una estatua que le dedicó Saez, no me acuerdo si es el hijo o la hija, que le dedicó una hija para que el padre pudiera disponer de ella en su tumba. De hecho, la función de estas estatuas mayoritariamente proceden de tumbas y tienen como cometido el servir de soporte. De hecho, los egipcios, cuando el ser humano muere, el alma abandona el cuerpo, y para que ese ser humano siga viviendo eternamente, ese espíritu que ha dejado el cuerpo ha de tener opción de volver al cuerpo original, por eso momifican. El soporte principal, a donde vuelve el alma, preferentemente es a la momia, ¿vale? Pero si no hay momia, ya sabemos que las momias son objeto pues, de pillajes, codicias y de remociones, son destruidas, el alma puede incorporarse en estas estatuas. Por eso se llaman estatuas de sustitución, porque sustituyen a la momia en ese cometido, ¿vale? Entonces, incorporar estas estatuas en las tumbas es garantizar pues, que el alma entre en la tumba y pueda concretarse, pueda volver a unirse con un elemento material asociado al que fue su dueño inicial. Este de aquí, un personaje llamado Amenhotep, jardinero de Amón, en fin. Artes y oficios. Viene desde el ámbito que viene a continuación, en el museo, seguimos el recorrido, en la planta baja, pues esta escena de la tumba de Nebamón y Puki, en esta acuarela de Nina, de Nina Davis, que copió magistralmente pues, esas escenas pintadas de las tumbas privadas, y tenemos un poquito de todo, elementos de joyería. De hecho, elementos de joyería son complicados porque en realidad se han encontrado elementos de joyería in situ completos, se han encontrado muy pocos, relativamente para los que vemos en el museo. Entonces lo que se hace normalmente es a partir de cuentas, de amuletos, que estos sí aparecen a toneladas, lo que se hacen es hacer composiciones que se inspiran en collares conocidos o en collares que sabemos que funcionaron de esa manera. Estos son ejemplos pues, de eso, utilizando pues, esas piedras semipreciosas, cornalinas, con elementos en oro, collares pues, con un montón de elementos pues, con un alto contenido simbólico. Estos de aquí, este de aquí es precioso, un collar Usejet, de estos que podemos ver en las representaciones parietales, ahora no veo ninguna por aquí, lucidas por hombres y mujeres, y cada uno por de estos elementos, tanto por el colorido como por la forma, como por el elemento que representa, tienen un poder simbólico altísimo, de protección, de dotación de fuerzas para el portador, de vinculación a una divinidad u otra, en fin, son anillos, este de aquí de cornalina y este de aquí espectacular. Este de aquí viene enlazando con la exposición esta que he dicho de personajes, de piezas que han pertenecido a otros propietarios y de los cuales sabemos su historia. Esta pieza fue de un médico barcelonés, Emilio Rotellar. Este Emilio Rotellar se dedicaba fue el primero en realizar una diálisis y un trasplante de riñón en España. Lo hizo allí en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau,
Y este Miguel Ortega pues tuvo pues, un médico afamado, importante, pues viajaba a Nueva York y tenía pues esa afición por Egipto. De hecho, a la sociedad que gestionaba sus clínicas le puso Tefnut de nombre. Le puso Tefnut, que es una diosa relacionada con los líquidos del cuerpo humano, un poco uniendo pues afición y uniendo profesión. Pues este venía al museo, era amigo del señor Clos y venía al museo, lo llevaba el anillo, lo llevaba en la mano. Y el señor Clos le decía, pero Emilio, dice, ¿cómo puedes llevar ese anillo por ahí de que te lo van a robar o se lo van a perder? Dice, tú tranquilo. Dice, lo que tienes que hacer es vendérmelo y yo pues lo incorporo al museo y lo enseñamos aquí, que es donde ha de estar. Dice, tranquilo, que cuando me muera ya te llegará. Lo dejado escrito y efectivamente pues lo dejó pues el anillo y unas cuantas piezas más a sus herederos y los herederos pues eran 3, 4 hijos, hijas, han ido viniendo y han ido ofreciéndonos pues estos materiales en diferentes ocasiones. Artes y oficios, tenemos pues una buena representación de vasos en piedra. De hecho, los vasos en piedra componen, tenemos piezas predinásticas, también nos las he incorporado en la presentación, piezas de antes de que hubiera faraones en Egipto, de ese periodo prehistórico, pero este conjunto que tenemos aquí se trata, estos vasos en piedra son anteriores, los egipcios aprenden a domesticar la piedra, a trabajar la piedra antes de comenzar a aplicar ese trabajo a construcciones monumentales. En la época que fabrican estos vasos, los monumentos, las tumbas son de adobe, son de barro. Entonces, siempre lo digo, no yo solo, otros, los egipcios aprenden a trabajar la piedra con esta industria tan específica, tan sofisticada. Estos son vasos que son tan perfectamente vaciados por dentro, alisados por fuera. Estas asas son perforadas, todavía no sabemos realmente el tipo, sabemos cómo lo hacían, pero ignoramos qué utillaje utilizaban, qué abrasivos utilizaban para vaciar vasos de unas piedras durísimas. Bueno, aquí hay de todo. Esta es blandita, pero esta de aquí es una brecha durísima, un material que incluso con utillaje actual es muy difícil poder desbastar, poder trabajar estas piedras. En fin, cerámica tenemos poco, bueno, algunos elementos representativos, de vasos votivos, vasos que se incorporaban en las tumbas del reino antiguo, esta pieza característica. En la tumba de Tutankamón salió una idéntica a esta que tenemos aquí, de la poquita cerámica que salió allí también pintada, una es igual que esta, y estos son por los célebres vasos de peregrino. Elementos, artes y oficios, la fayenza, pues ese producto artificial que los egipcios idearon sobre todo para reproducir. De hecho, hemos visto antes elementos de joyería, a la hora de utilizar, de fabricar elementos de joyería, amuletos y demás, tienen a su disposición pues, piedras, diferentes tipos, pero esas piedras semipreciosas que utilizan, turquesa y lapislázuli, fundamentalmente son piedras exóticas. La turquesa han de ir a buscarla al Sinaí y el lapislázuli les viene como mínimo de ahí del centro de Asia, del lago Baikal, es la fuente de aprovisionamiento. Por tanto, este material exótico que les llega por el comercio con los pueblos de Próximo Oriente, han de imitarlo y para ello crean pues, esa técnica de falleza. Falleza es una especie de porcelana con la que son capaces, utilizando los productos, los polvillos y las preparaciones adecuadas, son capaces de conseguir el color que ellos que se proponían. Principalmente estos dos de aquí, que son colores que no se dan en la naturaleza inmediata. Armas y herramientas, una representación. Aquí nos falta un puñal que nos ha enseñado Gustavo esta mañana, un puñal que tiene, que ya lo disfrutaréis aquí. Pero ese lo vamos a pedir en préstamo, un puñal del Reino Nuevo. En fin, son hachas de carpintero, un hacha de combate, una maza. Los mangos son modernos, entonces se han montado pues, para dar las hojas sí, son antiguas y la maza también, pero los mangos son mangos pues, que se han habilitado pues, para mostrar la pieza de una manera más completa. Y últimamente pues, ha incorporado pues, una pieza muy singular. Esto es un martillo, una maza que se utilizaba para percutir en cinceles o escoplos, tanto para la talla de madera como para la talla en piedra.
Cosmética preciosa, esta imagen también de Nevamun Puki, fijaos los collares que decía anteriormente, que veíamos estos collares Usejet, lucidos por él y lucidos por ella y por la asistenta. Objetos vinculados a la cosmética, una representación, diferentes tipos de potes de Kohl, con vasos múltiples, fabricados en alabastro, en madera, vaso doble, vaso triple, este de aquí es en fayenza, poco pues eso, ese contenedor de ese cosmético, de ese mesmedet, le llamaban los egipcios, que era aplicado pues como para embellecer y como elemento para prevenir pues, enfermedades oculares, para asustar y espantar a las moscas. Vasos de Kohl, esto también es un botecito de Kohl, complementado con una figura que sugiere pues, el ámbito de utilización de estos vasos, es un mono, esto es un indicativo, tiene connotaciones sexuales, ¿no? La presencia de ese mono con el Kohl, pues, todo, cosmética, erotismo, un poco pues, son piezas cargadas en estos casos de un valor simbólico alto. En fin, otros objetos de cosmética, peine, cucharas, este espejo. Veréis también en la exposición de aquí uno muy similar en la colección de... Y dejamos ya ámbito cotidiano. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, el cuarto tenía que... Bueno, vamos, allá. Vamos a ir tirando. Entramos ya en el segundo gran bloque temático del museo. Hasta ahora, por grosso modo, hemos explicado elementos vinculados de una manera u otra a la vida cotidiana, elementos ahora pues, de ámbito religioso. También es vida cotidiana, pero es otro aspecto y es otro apartado. Comenzando por lo que da un poco pie, de hecho, en ideas religiosas hemos de hablar de tumbas, culto a los muertos y hay dos grandes bloques, culto a los muertos y culto a los dioses. El culto a los muertos pues tiene todo un dispositivo que es la tumba, la capilla de culto, la cámara sepulcral, el contenido, pues, sarcófagos, vasos canopos, ahora los iremos viendo, y el culto a la divinidad pues se lleva a cabo en los templos, ¿vale? Que nos introduce en el ámbito funerario es Osiris, que es el dios de los muertos, es el primer ejemplo, es la primera momia de Egipto, y tenemos una vitrina que nos sirve de introducción para hablar de Osiris. Tenemos un montón de objetos con su imagen. De hecho, pues una de las exposiciones que hicimos, de las primeras temáticas que hicimos en el museo fue sobre Osiris, y sacamos todos los Osiris del museo y los utilizamos en la misma. Lo tenemos aquí, pues ese personaje que fue asesinado por su hermano Set, su cuerpo fue rescatado, recompuesto por su esposa Isis, que la tenemos aquí, en ese acto pues, de insuflar aire, de proteger a su marido, que fue Isis capaz de hacerlo resucitar, pero no en un plano terrenal, sino resucitar en una nueva vida, en una vida en otro plano. Es el Dios que da a los seres humanos pues, esa esperanza de que después de la muerte terrenal nos puede esperar otra vida en el más allá. Por tanto, es un dios que a nivel popular pues, se impuso y se convirtió pues, en la deidad primordial de Egipto. Isis, su esposa, con el que se convertiría en heredero y sucesor. Osiris seguirá reinando en el cielo, pero sobre la tierra tiene que quedarse alguien y el elegido es su hijo y sucesor Horus. Lo tenemos aquí, con la que se convertirá en corona. ¿Vale? Aquí están rotas, en corona representativa del poder del faraón sobre la tierra. Esto nos lleva, así como Osiris fue momificado, todo ser humano que aspire pues, a una vida en el más allá ha de seguir pues, ese paso, ese camino, ha de ir tras los pasos de Osiris, por tanto se momifica. Hablamos de la momia del Museo Egipcio de Barcelona, brevemente. La Dama de Kemet es una momia de época romana, con iconografía faraónica y con rematada en la parte correspondiente a la cabeza con un tipo de obra conocido como retrato del Fayum, que son representaciones ya de época romana en la que la máscara convencional, después veremos alguna, la máscara tradicional es sustituido por un dibujo, por un retrato realizado sobre una plancha de madera y que se incorpora, ahora la veremos mejor, a la momia. Lo tenemos aquí. Y una iconografía, pues aquí ¿quién vemos? Vemos a Osiris,
en la parte inferior, ¿vale? El concepto de muerte. Isis, no pone nombre, pero por contexto podemos asociarla a Isis, resurrección, y Horus, el halcón, heredero, continuidad de la vida. El ciclo de muerte, resurrección y continuidad de la vida, reflejado pues, con estos tres personajes que forman la parte esencial de la iconografía de la pieza. Y el retrato del Fayum con este rostro pues ya pues, claramente foráneo, con este tipo de peinado, con esta diadema, con este tipo de joyas que son ya elementos pues, de una época nueva, de un Egipto que está, en este momento forma parte pues, del poder, está sometido al poder de Roma. En fin, los trabajos que se han realizado resumidamente, en 1998 se hicieron, a la momia se la ha hecho de todo, se la ha hecho de todo, con buenas intenciones, por supuesto, endoscopias para tomar muestras de diferentes tongadas de trabajo en el 98, en el 2004. Esto lo tendréis pasado mañana aquí, el doctor Albert Isidro, que es colaborador también del Museo Egipcio de Barcelona. Tenemos aquí haciendo pues una endoscopia y luego pues una artroscopia que tenemos aquí para obtener muestras que nos indicaran, pues nos ofrecieran alguna información sobre pues, la pregunta más importante que nos queda por responder de esta momia. Esta momia sabemos que es una chica, que es una momia femenina, que tiene una edad de 15-16 años, tiene alguna patología, tiene una caries, pero bueno, no sabemos realmente dar respuesta pues, a cuál fue la causa de la muerte de un personaje tan joven. Entonces pues, se hizo, quisieron tomar muestras del interior para ver pues, si se podía recuperar tejido blando, cuyo análisis pues eso indicara pues, la presencia de alguna enfermedad vírica o alguna cosa por el estilo. No tuvimos éxito. Bueno, algunos elementos vinculados a la técnica de momificación, esta fisura en la parte posterior, esta perforación que sirvió para la extracción del cerebro, en fin, detalles, y el retrato robot. Esto se hizo en el año... pues hace mucho tiempo, en el año 97, cuando todavía no daban el CSI por la tele y todo esto de los retratos robots y de las investigaciones. La doctora Pérez Díaz hablará también el próximo día pues, de las técnicas. Ellos se han cubierto de gloria, han hecho un trabajo magnífico, ¿no? De utilización a fondo pues, de todo lo que ofrece por este campo de la medicina, todas estas técnicas que crece pues, a medida que mejoran pues, los software de tratamiento de datos y demás, pues cada vez ofrecen más y mejores resultados. En fin, en esta época pues le enviamos sin enviarle el retrato, le enviamos a un especialista americano los datos del escáner y nos envió, he puesto la foto final, porque la primera que nos envió, hecho a mano, era pues una personaje que, claro, él como estudia poblaciones indias le puso pues, un peinado tipo Pocahontas. Digo, hombre, mantén la misma cara, pero incorpórale el tipo de peinado que lleva y el tipo de atributos. Y ya pues este fue el resultado final de esta propuesta de retrato robot a partir de los datos del escáner. En fin, opiniones para todos los gustos. ¿Se parece, no se parece? Poquito. Yo me reservo la mía. En fin, tumba y su contenido. Ámbito funerario, tenemos pues eso, una pieza ejemplar o un conjunto ejemplar que es una tumba de un personaje Ini, un personaje del reino antiguo, de ahí por el año 2200 a.C., que a partir de diferentes compras en diferentes años se ha podido reunir varios fragmentos de esta tumba de manera escalonada hasta que finalmente pues, hemos recompuesto. De hecho, de esta tumba también hay fragmentos de la misma en otros museos, principalmente en Japón, en dos museos japoneses, a los cuales le pedimos la información. Estos dibujos son de esos fragmentos que están en Japón e hicimos pues, esta propuesta de reconstrucción y de posicionamiento de los elementos que componen la tumba. De hecho, toda tumba egipcia consta de dos partes básicas. Una era accesible por los familiares, por los sacerdotes, una parte que se dedicaba al
unas fiestas funerarias, pues los familiares y tal iban allí a acompañar, a llevar ofrendas y a estar un rato con su ser querido. Vamos a hablar de esos elementos que componen esa capilla de culto. El principal de ellos ya vemos aquí, la falsa puerta. La falsa puerta es una puerta, pero es falsa. Puerta porque es lugar de comunicación y es falsa porque a través de ella solo pasa el espíritu del difunto, que se encuentra bajo tierra, en una cámara sepulcral, y que entra y sale a voluntad a través de la misma. Esto pues una tumba pues, de época muy posterior, de época tolemaica, la que se representa pues, en la pared de la misma pues, una escena de momificación. Esta es la momia y este es lo que os comentaba anteriormente, el espíritu que los egipcios lo representan como un pájaro con cabeza humana. Esto le dan el nombre de Ba. El Ba, que sale de la momia, entra y sale de la momia, se incorpora y devuelve pues, esa unidad al mismo. Isis, la hemos visto vinculada a Osiris, al igual que participa el mito de Osiris, es la que junto a su hermana Neftis se encarga pues, de estas tareas de momificación. Falsas puertas, voy poniendo ejemplos, tenemos dos, una de reino antiguo, esta de aquí pues pertenece pues, a una madre y a un hijo. La madre pues desempeñó un cargo sacerdotal vinculada al culto pues, de uno de los grandes faraones de Egipto, que es el faraón Keops. Un culto funerario que después de morir Keops se mantuvo viva a su memoria, se mantuvo un culto activo a su memoria durante toda la historia de Egipto, pero hasta el final, 200 años después, era un culto todavía fuerte y establecido. Pues esta era una de esas sacerdotisas vinculadas al culto. Este de aquí es de un personaje llamado Sebekenheb, en una estela pues, posterior cronológicamente a la anterior, de otro material, en fin, con otra técnica de relieve. En la tumba, en la capilla de culto, aparte de la estela falsa puerta, suele haber en las paredes escenas parietales, o sea, escenas que representan diversas acciones de la vida cotidiana o acciones vinculadas al funeral o al culto, en fin, una auditiva de todo aquello que rodeó al propietario de la tumba en vida y que tiene la idea de perpetuar. Tenemos pues eso, normalmente pues estas escenas son las que llegan a nuestras manos a través de colecciones. Afortunadamente son pequeños fragmentos pues, de estas tumbas que en un momento u otro han sido extraídos de su lugar original. Estas escenas parietales pueden ser en relieve, tallado o pueden ser pintadas, como es el caso de estas dos sacerdotisas. En la capilla de culto, complemento de esa falsa puerta por donde entra y sale el espíritu, son las mesas de ofrendas, que normalmente se colocan a pie de la falsa puerta y que sirven de lugar donde se colocan esas ofrendas, esos alimentos líquidos sólidos que llevan para que el difunto, su espíritu, pueda disfrutar de ellos. Es lo que hemos representado aquí. Jarras de agua, panes, jarras de agua son de diferentes épocas, unas son de Reino Nuevo y otras son de época tolemaica. Sarcófagos. Sarcófagos, tenemos una representación amplia en el museo. Aquel me lo voy a llevar también, aquel de allá atrás le estoy echando el ojo, me lo voy a llevar. Este es el más antiguo que tenemos, es de un sarcófago típico de la dinastía XII, de esa época de 1700, 1800 antes de Cristo, tiene ya unos cuantos años, y es de forma rectangular. De hecho, los tipos de sarcófago en Egipto en cuanto a formato son dos, estos rectangulares que se inspiran en lo que es la estructura regular de la tumba, es una imitación, o puede considerarse como una imitación en miniatura de la tumba, esa estructura rectangular, y estos de aquí que son sarcófagos que se inspiran en la forma de la momia, son antropomorfos, el rectangular y el antropomorfo, el que tiene forma humana. De estos tenemos un repertorio variadito también. Esto de aquí es el fondo del contenedor de un sarcófago, en el cual pues, bueno, es preciosa pues, esta representación de la diosa, de una diosa vinculada a este tipo de objetos, es la diosa Nut, que es considerada, a través del cuerpo de Nut, viaja el sol, entra en Nut por la boca y sale por la vulva, indicando pues la
salida a la luz del día, el amanecer. Al igual que el sol viaja a través del cuerpo de la diosa, los difuntos se unen a ese viaje del sol para eternamente ir muriendo y renaciendo con el paso de cada día. Sarcófagos en piedra, sarcófagos en madera. Este estuvo aquí, este es el que decía, este estuvo aquí en la exposición, nos visitó en el año 2004. Ya digo, nos visitó, yo ya soy de aquí, ya me incluyo, me he hecho ich bin. Esta sí ha sido una de las últimas incorporaciones al museo, de hecho fue la pieza central de la exposición de Osiris, un sarcófago que se llama un Nefer. Os cuento un detallito nada más. Un Nefer es un nombre, es un epíteto de Osiris. Osiris tiene muchos títulos, se le llama pues, el gran dios, el señor de Abido y tal, y uno de los epítetos de Osiris es un Nefer, que significa algo así como el perfecto de formas, el que tiene formas perfectas, ¿vale? Entonces, un Nefer, claro, como suena, es una palabra, una expresión egipcia, un Nefer, pasa a los griegos como onofrios, ¿vale? Como nombre propio. De caso, pero en época griega es Enofrios, se incorpora al santoral cristiano con los coptos como Onofre. O sea, Onofre es un nombre que utilizamos, hay pocos, yo conozco pocos. En el pueblo de mi padre hay uno o dos, Onofre, y yo no conozco más. Y al protagonista de La ciudad de los prodigios, la novela de Mendoza, de Barcelona, que se llama Onofre Bouila, pocos más. Pero es un nombre que utilizado en nuestro santoral y que procede de una expresión del antiguo Egipto que era un epíteto del dios Osiris. Una de estas conexiones más de Egipto con el mundo actual. Cartonajes, de hecho pues son especies de sarcófago más endeble, normalmente suelen estar protegidos por un sarcófago de madera, una estructura pues, más liviana que envuelve directamente la momia. Este es uno típico de la dinastía 22 y este es un cartonaje de época romana, de hecho lo he puesto como ejemplo, es un cartonaje que se adquirió, vemos aquí cómo está, partido por la mitad, chafado, descompuesto, se deterioraba día a día y fue sometido pues, a un trabajo de restauración, recuperación. Costó 3 veces más el trabajo que tuvimos que hacer para recuperar la pieza que lo que salió la pieza en la subasta de París, una pieza perdida que pudimos pues, devolver a la que vemos pues, imágenes pues, de ese trabajo de recuperación y donde se encuentra puesto una vitrina. Para ser una pieza de época romana es muy rica en iconografía, una pieza completa, una pieza espectacular, con esa utilización del oro. El oro para los egipcios es el material de eternidad por excelencia, es el material incorruptible y pues, recordar, evocar las imágenes de Tutankamón, las capillas, los sarcófagos, oro por todas partes, que sirve pues, para transmitir ese poder de incorruptibilidad a lo que se interesa proteger en la tumba, que es la momia. Interesa que la momia permanezca en el mejor estado de conservación posible. Máscaras funerarias, lo mismo, anónimas, ya de época tolemaica, época romana en algunos casos. Estas cubren directamente la momia y este otro ejemplo, esto es una mortaja, tal como llegó, cuando fue esquirida, arrugada, deshecha, perdiendo sustancia continuamente y sometida pues, a un trabajo de planchado, restauración meticuloso. El problema de estas colecciones egipcias es que es tan amplio el repertorio de materiales, hay tejidos, hay maderas, hay pinturas, hay metal, hay piedras de diferentes durezas que tienes que recurrir, es imposible que un especialista pues, sepa de todo, papiro, el papiro pues tiene ya sus especialistas encargados pues, de consolidar, recuperar y trabajar. Esta es pues, una mortaja preciosa de un personaje llamado Bes, tiene aquí, ¿dónde está? Por aquí arriba, llamado Bes, de época romana, en fin, y muestra pues, ese antes y ese después, y estas maravillas que son capaces de hacer los restauradores cuando entran, ponen manos a la obra.
Vasos canopos, seguimos pues, con los elementos, con el sarcófago hemos entrado, hemos dejado la capilla de culto, perdón, y entramos en la cámara sepulcral. En esa parte íntima, en esa parte en la que se encuentra la momia del difunto, que se cierra después de la muerte del mismo y que tiene pues, una serie de objetos adjudicados, los sarcófagos, hemos empezado por ellos, los vasos canopos servían para contener las vísceras. De purificación se iniciaba antes de que se descompusieran, pues se extraían los intestinos, los pulmones, el hígado y el estómago. Entonces, como partes del cuerpo humano que había que preservar, se desecaban, se sumergían en sal y se conservaban en estos recipientes que tenemos aquí. De estos tenemos un montón más. Estos son por los dos conjuntos completos. Y una versión de estos vasos canopos, estos preciosas, son cajas también, que se les ha atribuido esa función de contener esas vísceras en paquetes desecadas. Esta es preciosa, es una de las piezas que más me gusta del museo, de una riqueza iconográfica de época tolemaica, que es la época en la que se ofrece como solución de contener las vísceras este tipo de objetos, y fijaos en los detalles, las líneas en rojo que señalan pues eso, el diseño inicial, que luego fue corregido por alguien con más traza, por el maestro que corrigió e hizo pues el dibujo definitivo. Estos son los 4 hijos de Horus, que son los que forman las divinidades tutelares de los vasos canopos que hemos visto, están aquí. Los 4 hijos de Horus, precedidos por el dios de la momificación, presentándose ante, no hay textos, pero es la difunta, es la propietaria, por indumentaria es una mujer, y hay que atribuirle el papel de propietaria de esta caja canópica. Uxeptis pues tenemos cerca de un centenar. Pongo pues eso, pues 3 ejemplos de estos, no son ni los mejores ni los peores. Uno del Reino Medio, de la época del Reino Medio, de un personaje llamado Ornacht, este de aquí es del tercer periodo intermedio, de la dinastía 21, personaje llamado Menemope, y personaje del cual conocemos su título, era jefe de dibujantes en el templo de Amón, y este de aquí es un Uxepti típico de la época saíta, con su pilastra dorsal y su plataforma diferenciada. ¿Veis? Estos de aquí no tienen plataforma ni pilastra dorsal, esto por a partir de la dinastía 26, la época saíta, el año 665 a.C. en adelante, tanto los sarcófagos como, de hecho esto viene a ser un sarcófago en miniatura, como estas piezas incorporan estos elementos. Son piezas abundantísimas, son piezas muy estudiadas, piezas que podemos seguir toda la evolución de las modas, de los estilos, de lo que fueron siguiendo a lo largo del tiempo, y son piezas pues que, bueno, como a la hora pues de precisar la tumba, si es de una época u otra, una garantía pues de éxito en esa adjudicación. Amuletos, estos amuletos eran elementos llevados tanto por los vivos como por los muertos. Tenemos una pequeña representación de los que tenemos en la colección. El amuleto Uyad, uno de los más utilizados, ese ojo de Horus, ese ojo protector. Un amuleto, el Yed, relacionado con Osiris y con la estabilidad. El Wach, con amuleto que representa la planta de papiro, el frescor, la juventud, la vida. Estos dos dedos se colocaban un amuleto funerario, y estos de aquí también son los 4 hijos de Horus, los de los vasos canopos. Este doble dedo, ¿sabéis dónde se ponía? Se ponía aquí, directamente cuando se momificaba, se abría una incisión y por ahí se extraían las vísceras. Y yo pues, siempre lo digo, los 2 dedos son pues, lo primero con lo que el cirujano metía allí, abría y entonces una manera de cauterizar, de proteger pues, ese punto débil de la momia, que es pues, esa incisión a través de la cual se había realizado la operación quirúrgica, bueno, por llamarla finamente. Amuletos, estos son amuletos vinculados, especializados en la protección de niños, de mujeres embarazadas, el dios, simpaticones ellos, el Bes, el Pateco, la diosa Tueris, la diosa Hipopótamo, protectora de mujeres embarazadas, y este de aquí pues, es el amuleto que más me gusta de todos los que hay en el museo, que es no lo he puesto completo, pues
puesto solo la parte superior. Está muy degradado, es una pieza que salió defectuosa del proceso de cocción, no llegó a tener vitrificado, pero apuntaba maneras, de una calidad, una pieza pues, de este tamaño, de unos 10 centímetros de altura, y un amuleto también, como la figura que representa, es también bastante excepcional, la figura del dios Apis, el toro Apis con forma, con cuerpo humano y cabeza de toro. Escarabeos, también hay un montón más, un ejemplo pues, de ese otro amuleto junto con el ojo Uyyad más utilizados por los egipcios, un amuleto vinculado al sol. Los egipcios creían que el sol era empujado. ¿Cómo se mueve el sol? Pues ellos lo representan o en una barca o a veces empujado por un escarabajo, ya que ellos asocian la figura del sol al escarabajo pelotero que empuja pues, esa bola de estiércol donde deposita los huevos. Hacen el paralelismo entre la bola de estiércol y el sol. Entonces, imaginaos pues, el poder simbólico que tiene un animal que es capaz de empujar al sol eternamente, día a noche, de hacer que recorra el cielo nocturno, diurno, en fin, un amuleto pues, de los más utilizados en el Antiguo Egipto. Y maquetas funerarias, estos son figuras, de hecho, antes hemos hablado del relieve parietal, lo que representaban las paredes, las escenas de vida cotidiana y demás, pues un sustituto, un complemento de esas escenas son estas maquetas funerarias, que es un poquito lo mismo, son escenas, aquí tenemos una escena de carnicería, este es un personaje pues arando la tierra, estos son portadoras de ofrendas, que también están en las paredes de las tumbas para suministrar todo lo que necesita el difunto, una barca funeraria con escenas de navegación y cerrando ya, para ir acabando, culto en los templos, te vamos a ir rápido, dioses de Egipto, culto en los templos, una imagen de la descripción del Egipto, objetos votivos, estos son estelas, figuras de personaje que está llevando una imagen de Osiris, estos eran depositados, la estela podía tener otros contextos, pero estos de aquí, figuras entregadas por los fieles en los templos como agradecimiento o en espera de que la divinidad tutelar de ese templo le haga un favor. Entre ese tipo de objetos podemos considerar por lo que en baja época, en la época final de la historia de Egipto, se convierte en una práctica generalizada y masiva, que es la momificación de animales para ser utilizados como objetos votivos, como objetos que se proporcionaban en los templos para que esos peregrinos, esa gente que iba a agradecer un favor al dios, adquiriese, previo pago, ese animal momificado y lo depositara en galerías subterráneas, que en algunos casos pues, son kilómetros y kilómetros de galerías con centenares de miles de animales de las diferentes especies, gatos, halcón, ibis y pequeño cocodrilo. En fin, estos son contenedores, esto es un sarcófago de ibis, presentados, se pueden presentar en diferentes formatos estas momias. Esta es una máscara funeraria de un cocodrilo, ya no como el anterior, que es así, es más lagartija que cocodrilo. Este de aquí es una máscara funeraria, una pieza bastante singular, y vamos a ver, pues ya cerrando, el repertorio de dioses, que cierra ya por la exposición del museo, son figuras divinas, de este hemos hablado ya, de Osiris, en estas figuras, pues una en piedra, otra en bronce, esta de aquí en oro, ese dios de los muertos, el dios Hapi, es el dios que representa el Nilo, el río Nilo, pero en inundación, cuando está inundado, cuando está en pleno esplendor. Imhotep, un ejemplo, Imhotep fue un personaje real, fue el constructor, se le atribuye la construcción de la primera pirámide de Egipto, la pirámide escalonada, fue visir, fue canciller del faraón Yeser, y fue divinizado, fue ascendido a la categoría de Dios 2000 años después de haber muerto. En una época en la que Egipto mira hacia el pasado y decide recuperar esos valores de estos personajes que fueron determinantes, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico en su historia. La diosa Neit, la figura preciosa, una pieza en bronce con incrustaciones de oro. Neit es la única divinidad, cuando los egipcios explican el origen de todo del universo, son las cosmogonías, pues Neit es la única o la divinidad femenina más importante, que la única femenina que encabeza
esas explicaciones. Lo otro es Atum-Ra, es el dios Tot, es el dios Ptah, pues Neit, en su ciudad local, es la diosa a partir de la cual se pone todo, se genera el cosmos. La diosa Neftis, la ayudante de Isis, el dios Amón. De hecho, hemos visto antes animales sagrados, de hecho, pues cada divinidad, en fin, tiene uno o varios animales, o hay animales que se relacionan o están vinculados a diferentes divinidades. En el caso del dios Amón, el carnero que tenemos aquí es un dios, el carnero no, esto es un animal, esto es esfinge. Fijaos que si fuera carnero, un carnero no puede poner las patas así, esto es un león. Esto es el cuerpo, la parte inferior es de león. Fuera carnero las tendría plegadas, no puede doblar las patas a no ser que se le partan y se fuercen. Esto es esfinge, a diferencia pues, de otras representaciones que parecen lo mismo pero que son animales. La diosa Sekhmet, la diosa leona, Sekhmet, la diosa Bastet, el animal sagrado, y la diosa con cuerpo humano y cabeza de gata, en fin. Horus, Tot, la diosa Selket, una diosa con forma de escorpión, en fin, una asociación pues, que caracteriza pues, a los egipcios esa vinculación directa entre animales y entidades divinas de diversa índole. Cierro ya con estas dos figuras divinas. El dios Be, cerrando ya desde el punto de vista cronológico, son divinidades egipcias, pero representadas ya con un estilo diferente al tradicional. Son piezas producto pues de época grecorromana. Es el dios Bes, un dios tradicional egipcio, aquí representado como guerrero, como guerrero romano, y la diosa Isis, que aquí vemos pues eso, pues que es una diosa, y cuando los griegos la asocian a Afrodita y los romanos a Venus. Es una época en la que se produce pues, ese contacto cultural que da pie pues, a productos especiales y únicos de esta índole. Y cierro, esto es un homenaje también a Gustavo, que tiene pues, una predilección por estas diosas Hathor, que ya ha explicado sus aventuras con el arquitecto y con el jefe de proyecto de aquí, ya os la contará él un día, y ha sido casualidad, la tenía aquí para cerrar la exposición. Pues parte, una pieza que mide más de 1,20 m de longitud, y es parte por eso, de un capitel atórico que en los lugares más desarrollados presenta, es el capitel aquel que tiene cuadrifronte, que tiene 4 caras. Eso servía pues, como elemento soportual de las estructuras de templo. Nosotros tenemos pues, eso, una parte correspondiente a una de esas 4 caras. Cara de mujer y orejas que no son de mujer ni de hombre, son orejas de vaca, el animal asociado pues a esta divinidad. Muchas gracias, como digo aquí, 10 minutitos. Uy, que sé. Uy. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, me ha gustado. He corrido un poquito. Antes de dar la charla me dijo si era costumbre aquí tirarle tomates al conferenciante. Sí. Para la próxima te vamos a preparar unas cestas. Tomate no es muy egipcio porque viene de América. En Egipto no había tomate. ¿Qué se tiraba entonces en Egipto? Pues cebollinos o higos de sicomoro o alguna cosa. Sí, para la próxima te la vamos a preparar, ¿vale? Tomate no queda muy... Lo he dicho antes también, pero no... Iniciamos ahora el turno de preguntas. Si ustedes se han quedado con alguna. Yo, tal como has estado hablando, se me han ido quedando muchas dudas en... ¿Y a mí? Sí. Por ejemplo, la primera, ¿qué número de piezas tenéis y qué criterio es el de compra? Número de piezas, estamos llegando a las 1.200. Piezas además individualizadas. Porque el criterio es aleatorio. El criterio, tú lo sabes también. Unas veces es por cubrir huecos que tienes en la colección. La colección, pues el objetivo final es que sea lo más representativa posible, que represente por los diferentes periodos, tipos de objetos y demás. Este es uno. Luego, evidentemente, hay un factor económico.
llegas hasta donde llegas. Cuando la subasta, pues las cosas suben hasta un límite que te puedes permitir o no. En otras cuestiones es sentimental también. Sentimental, han comentado también, cuando ofrecen, pues viene alguien del entorno de Barcelona, una colección, sabe muy mal, esto ya es decisión de Jordi Clos, que esas piezas que han estado en Barcelona se vayan a otro sitio. Por el momento hemos podido ir asumiendo y han acabado incorporándose al museo, en fin, generando pues eso, un nivel de satisfacción tanto para el que la ofrece como para nosotros, ¿no? Es una especie pues, de compromiso tácito, de compromiso moral tácito. Sí. Y otra vez, y hay alguna, muy poquitas, no esperéis que vaya a crecer mucho, alguna donación, poquitas. Sí. No sé si saben ustedes que de Egipto no puede salir ninguna pieza desde 1971, por ley. Las piezas que están en el mercado blanco requieren una cierta documentación, porque a mí me ha pasado de que alguien ha venido a decirme, mira, te ofrezco esta pieza, y tú le dices, papeles, y te dice, mira, esto no tiene papeles, no tiene nada, era de mi abuelo, de mi bisabuelo y demás. Esas donaciones que vosotros habláis, o, bueno, más que donaciones, esas personas que vienen a ofrecer esas piezas, ¿qué documentación entregan? A ver, de esto, los que ofrecen es minoritario. Básicamente la fuente de adquisición fundamental es subasta pública internacional, que son piezas que ya están publicadas, que incluso están al alcance cuando Sotheby's o Christie's o Phillips o Bonham organizan una subasta, lo anuncian, editan un catálogo y, a ver, lo que comentábamos ayer, estamos en un momento en el que Egipto puede tener perfectamente gente, pues revisa antes de que se llegue a la fecha de subasta, revisando esos catálogos y controlando pues que ese material pues es legal o no, está limpio o no. De hecho, pues hay muchas piezas que las retiran. Cuando dicen, oye, está tal y cual, pues está, y en algunos casos pues, han llegado pues, a constatar, a documentar pues, la desaparición fraudulenta de esa pieza pues, de un almacén o de una tumba o de otro contexto. O sea que, a ver, recursos hay hoy día para controlar. Como mínimo, el material que llega, que sale, que es público. Eso está colgado en Internet un mes o no sé cuánto tiempo antes de que se produzca la subasta. En una de las diapositivas has hablado del col. El col para ahuyentar a las moscas. De verdad, yo tenía entendido que es para la radiación solar, que te protege los ojos. Sí, o curar un poquito. El col es veneno, tiene plomo o tiene antimonio, no sé. ¿Galena? Galena tiene un alto contenido en plomo, en un mineral que tiene plomo. La galena es veneno, veneno pues, que puede cauterizar, puede curar heridas producidas por las moscas, y las moscas pues, dice que nos acercan demasiado, ¿no? El elemento que las ahuyenta. Sí. En cualquier caso, una protección tiene un componente médico por un lado y estético por otro. El dibujar pues, esas líneas, esos trazos y que tan característicos son, ¿no? De las representaciones faraónicas. Has hablado también de Sudán. En Sudán hay muchas figuras y los faraones se representaban como faraones egipcios, siendo una cultura que había conquistado, lo había subyugado y había hecho mucho escarnio los egipcios en Sudán. ¿Cómo es posible que una cultura que tiene encima de ella otra, que lo está presionando, que lo está matando, sean capaces de absorber el arte egipcio? Bueno, les viene bien. Eso no solo lo hacen los faraones, los faraones negros, los monarcas cushitas, sino lo van a hacer griegos y romanos. Yo siempre lo comento. La paleta de Narmer, en la que vemos el primer faraón de la historia de Egipto sometiendo a un enemigo, nos vamos 3000 años después y encontramos a Nerón en un templo romano haciendo exactamente lo mismo, representado igual con la misma corona, con los mismos signos, bueno, un poco hay algo de evolución y de cambio, pero en esencia es lo mismo. De hecho, quien pasa por Egipto, pasan persas, pasan asirios, tampoco, las dinastías ya les va bien. El funcionamiento de Egipto, la estructura, los ptolemaicos incorporan muy poca cosa desde el punto de vista
económicos y que potencian, pero ya les viene bien el funcionamiento. Es una cultura y una civilización que lleva funcionando 3000 años. Y los romanos, eso sí, les va bien y además exprimen hasta el último desde el punto de vista impositivo, de impuestos y fiscalidad, eximen, saben que están en un territorio rico y demás, lo que hacen es extorsionar y exprimir el país a fondo. Entonces, la cultura que viene del sur, la cultura cushita, pues se forja y crece precisamente alimentada por la presencia egipcia. Entonces, Amón es su dios, es el dios nacional de estos reyes cushitas. Los reyes cushitas, cuando conquistan Egipto, estos faraones negros, dicen que lo que están haciendo es recuperar, que Amón tenía dos territorios, uno era Egipto y otro Sudán, y lo que hacen ellos es recuperar el territorio septentrional de los dominios de Amón. Entonces, pues ellos van encabezando y defendiendo pues la posición de este dios, en un Egipto que en ese momento está completamente disgregado, descompuesto y dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Has puesto una figura y una placa de Cleopatra VII. Yo sé que en los medios de comunicación salen noticias de que hay mucha gente buscando la tumba de Cleopatra. ¿Pero tú crees que existe la tumba de Cleopatra? ¿Por qué te lo digo? Porque si los romanos llegan allí y al final ella se suicida, como dice la leyenda, que se suicida, no van a permitir que el cadáver siga allí para que los egipcios pues le rindan culto y la tengan como un mártir dentro de su causa. Lo lógico, lo que harían los romanos antiguamente es trocearla, tirarla y quitarla del medio. Sí, a ver, una interpretación sobre eso, sobre Cleopatra, sobre la tumba. Mira que tenemos fuentes escritas que nos dicen pues, que Cleopatra se entierra allí, no me acuerdo cómo se llama, el cementerio real de su dinastía, pues igual que Marco Antonio también lo incorporan allí. Damos crédito y pábulo pues, a esas fuentes o esas fuentes nos están mintiendo. En el caso de Alejandro el Grande también, pues, hay autor, a pesar de que las fuentes dicen que Alejandro pues, es secuestrado, cuando muere en Babilonia y lo llevan en principio a Macedonia, pues que es secuestrado por Ptolomeo I y lo reconducen a Egipto y lo entierran en Memphis y después lo instalan en el Soma, que es la tumba real en Alejandría, e incluso fuentes posteriores dicen que Alejandro, que se entra en un Ptolomeo, no me acuerdo cuál, entra en la tumba de Alejandro para buscar recursos económicos, para llevarse el oro para pagar un ejército por necesidades de tipo militar. ¿A qué se le hace caso? Claro, por las interpretaciones que hay, bueno, pues esto se lo han inventado, es mentira, es mito, en fin, es un poco... El problema es que como no se ha encontrado, pues da pie a que podamos dudar de pie legítimo, además, de esas fuentes escritas que son divergentes. El caso de Cleopatra, pues las fuentes, hay unas que la magnifican, que la convierten en una gran faraona de Egipto, que la admiran, y otras que la ponen a caldo, que la dejan por los suelos, de fea, de hechicera, de víbora, de todo lo que se le queda. En fin, y son fuentes procedentes de la misma época, pero de personajes con diferentes... Bueno, muy buena opiniones. No tuvo que ser cuando mató a su marido y también se cargó a la hermana. Sí, no, se llevó por delante de un currículum, pero bueno, eso era normal, en aquella época solo dos tampoco es mucho, ¿no? Porque hay alguno que tiene un currículum que, vamos, que empieza a pasar páginas ahí, para llenar un cementerio, vamos, tiene alguno sí. Tremenda. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, por allí. Hola, Luis. Hola. Muchas gracias por este recorrido por el Museo Egipcio de Barcelona. No tenía la suerte de conocerlo y al menos he podido verlo en imagen. A ver si vienes allí, venís todos, sí, quedáis todos invitados. Sin duda, en mi caso, ha despertado la curiosidad por verlo. Oye, perdona, Víctor. Un catalán ha dicho que estáis todos invitados. ¿Sí? O sea, esto vamos... Al museo que no es mío, ¿eh? Bueno. Tomamos nota. Perdona, sigue. Y lo visitaremos pronto. Bueno, entre tanto, que hacemos la visita, tenía una curiosidad, y es los próximos proyectos que tiene previsto este museo. Hablaba antes de que se había quedado pequeño, traslado, ampliación... No, traslado no creo. ¿Actividades? Sí, perdona. No, decía actividades...
Sí, no, filiales. De hecho, pues nosotros lo consideramos eso como filiales ya las exposiciones permanentes, itinerantes que organizamos, exposiciones temporales que vendemos, que alquilamos a otras entidades. Son nuestras filiales y durante un tiempo descongestionamos vitrinas y almacén y sacamos las piezas a que se airen un poco, a que den una vuelta. Proyectos inmediatos, a ver, a mí yo soy el tono, el mea culpa también, es la confección de un catálogo ya. El problema, catálogo pues, de selección del catálogo que sea, pero ya no puedo demorar más por la confección de un catálogo del museo donde aparezcan por las piezas. El problema es que ha sido pues, una actividad, ya hemos visto la presentación, no hemos parado hasta ahora, hemos ido solapando actividad sobre otra y cada catálogo, como también por el crecimiento y la compra de adquisiciones ha seguido de una manera fructífera, pues no ha habido tampoco el momento de decir, oye, paramos aquí y se confecciona uno. Este es uno de los grandes. Y los proyectos en curso, pues, bueno, la renovación de la exposición temporal, este es inmediato, esto pues, cada año y medio pues vamos cambiando de exposición en el museo. Y luego, pues sobre todo, a nivel de proyecto, y esto ya no es proyecto, de modo operandi, has de estar continuamente reciclándote. Yo ya me pierdo, en este terreno me pierdo bastante, pero todo lo que es el peso, el estar presente en redes sociales, cada día te lo exigen más. Has de tener una persona dedicada, prácticamente en exclusiva, o con una parte de su tiempo, de su hora laboral importante, pues a eso, a estar pues, en el Facebook, a estar en no sé qué, los amigos, a crear blogs de debate, a crear eso, hacerte conocer, estar en Google, que se entre en Google y se ponga museo y tal, y salga el tuyo por delante de los otros. Claro, todo esto ya es una dimensión que dices no llega, pues ya, pues los que todos somos usuarios de móvil y de aplicaciones, pues esto se aplica además y se utiliza de una manera continua y novedosa, además cambia de un día para otro de una manera rápido, y has de estar porque pues dependemos de eso. Todas las actividades que hemos comentado, de hecho, pues son las que nos permiten, aparte pues, del empuje, del apoyo de la cesión de Jordi Clos y familia de la colección para que podamos gestionarla y explotarla, entre comillas, tenemos que buscar recursos económicos de todas las actividades que hacemos, ¿no? Para patrocinar misiones, para patrocinar otras actividades que no generan ingresos. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces quiero presentarle a Juan. Juan Antonio Pinto es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Bellas Artes de Granada, ha recibido numerosos premios de pintura y ha realizado numerosos trabajos de restauración para la hermana franciscana de los Sagrados Corazones. Actualmente es profesor de plástica y educación visual en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo en Melilla y este año ha estado con la misión arqueológica en Luxor de José Ramón Pereacino de la Universidad Autónoma. Si vienes por aquí y nos cuentas cosillas. Bueno, pues como le he dicho, Juan es uno de los becarios que mandamos el año pasado a Egipto, que ha estado con José Ramón Pereacino de la Universidad Autónoma, y yo me gustaría que nos contaras tu experiencia en Egipto. Bueno, la verdad es que bastante... ¿Hay un micrófono por ahí? ¿Livisa de los micrófonos? Bueno, pues la experiencia ha sido maravillosa. Por aquí tenéis algunos dibujos que se han ido realizando a lo largo de la campaña. La verdad es que nunca te esperas lo que vas a encontrar allí hasta que se visita, y el poder visitarlo de esta manera no tendría, imagino, nada que ver como lo haría un turista, ¿no? Cuando yo estaba allí miraba a la gente como iban mirando las cosas, corriendo, los llevaban los grupos de un lado a otro, y no era lo mismo que el trabajo que nosotros estábamos realizando, que nos quedábamos allí parados en lugares a los que no son accesibles para los demás. Y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. El trabajo muy intenso, muy intenso, porque se trabaja muy duro todos los días. Y bueno, unos compañeros fantásticos que por aquí los veis
Y aquí estamos el casco también. te lo pusiste para la foto, ¿no? Porque allí no se utiliza casco, ni guantes, ni medidas de seguridad. Pues sí que se utiliza porque José Ramón casi que nos lo ponía todo, decía, llevar el casco que eso cae en piedra. Porque sí, es que la zona donde estábamos también tiene una zona de mucho de rubio y caían muchas rocas bastante a menudo, sobre todo porque caminábamos por todas partes de la montaña, aunque ciertamente a veces era un poquito peligroso. Había zonas que no eran muy agradables de pasar por allí. ¿Con qué experiencia te quedas? No podría eliminar nada. La experiencia, los compañeros fantásticos, el trabajo impresionante, el lugar excepcional. No podría eliminar nada ni elegir algo tampoco. Sería muy difícil. Y me han dicho que estás preparando una exposición, ¿o vas a preparar una exposición? En ello estoy. Aún todavía estoy acabando unos trabajos que tenía previos, pero en ello estoy preparando algunos dibujos, a ver si, o algunas pinturas más bien. Sí, próximamente. Hablando con Luis, le contaba que siendo de Barcelona o de Madrid, donde están las universidades, relativamente, no es fácil, pero hay más posibilidades de poder acceder a una misión arqueológica que siendo de Melilla. Siendo de Melilla es imposible, y no nos vamos a echar flores, si no fuera por la Fundación Gaselec. Bueno, pues yo lo que quiero agradecerte, que te lo hayas pasado muy bien. Las gracias siempre a ti y a la Fundación por esta oportunidad, porque creo que sin vosotros, bueno, no habría podido acceder a ella. Y ahora, al revés, estoy deseando volver a engancharme a esta aventura porque esto hay forma de dejarlo, es magnífico. Decirles que en Egipto no pasa nada. Pasa lo mismo que pasa en Berlín, en Nueva York, en Barcelona, en Madrid o en cualquier ciudad europea. Es más, hoy día es un país con bastante más seguridad de lo que puede parecer dentro de lo que nos puede parecer a nosotros. Que cuando puedan los visiten, que cuando puedan visiten el Museo Egipcio de Barcelona, pregunten por Luis, están invitados. Sí. Gracias. A vosotros. Bueno, hemos llegado al final de la primera jornada del 16º Encuentro de Egiptología, un arranque de lujo gracias a Luis Manuel González Ortega. Qué excelente manera de empezar este año y de proseguir. Mañana estará con nosotros Carmen Pérez Díez, que nos acompaña en la primera fila, y su conferencia versará sobre la colección egipcia del Museo Arqueológico Nacional, historia, montaje museográfico y estudio radiológico de las momias. Así que les emplazo mañana, aquí mismo, en esta sala de exposiciones de la Fundación Gaselec, futuro Museo Egipcio de Melilla, a las 8 de la tarde. Gracias a todos ustedes por su presencia, así como a los que nos han seguido a través del canal YouTube. Buenas noches. Ya está, una cosa.